directo desde la capital peruana. Seguimos actualizando la información en todos los ámbitos. Y en estos momentos me voy a referir al caso de Alejandro Toledo, el exmandatario. Recordemos que fue extraditado. Y también me encuentro con su abogado, porque ha pasado muchas cosas en las últimas horas. El Poder Judicial ha rechazado, pues, que se termine esta prisión preventiva. Lo que está exigiendo su abogado es una liberación inmediata. Y las razones a continuación con el abogado. ¿Cómo está Pablo Aldea, abogado del ex mandatario Alejandro Toledo? Recordemos que también es investigado, acusado por presuntamente a recibir coimas por parte de Odebrecht por el caso La Interoceánica, la carretera interoceánica. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Agradecido por el espacio que nos genera para poder explicar a los televidentes este caso que ha tomado relevancia en los últimos días. Vamos por partes. ¿Qué le parece? Alejandro Toledo fue extraditado de los Estados Unidos. En ese sentido, lo que ha llamado la atención también es parte de las declaraciones de la defensa técnica, porque ustedes aseguran que él ya debe estar fuera de esa prisión preventiva, que ya se superó el límite, porque estuvo en Estados Unidos. Recordemos esa extradición que también tuvo una cobertura extraordinaria de News, y que en todo momento se podría computarizar, pues, o sea, contar todos los días de prisión preventiva del exmandatario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde surge esa tesis? Muchas gracias. A ver, a tu pregunta. Alejandro Toledo se le dicta en el año 2017 una prisión por 18 meses. A diferencia de cualquier otro procesado en el caso Odebrecht, que se le dio una prisión de 36, a él solicitaron 18 meses y le dieron 18 meses de prisión. Tú lo has dicho. Alejandro Toledo llega a Perú tras un largo y agotador proceso de extradición. Duró muchos años, en Latinoamérica completa lo sabe, pero no fue que eso, en todo este tiempo de la extradición, él estuvo en libertad en los Estados Unidos. Eso es falso. Hay que aclararle esto a la ciudadanía. Alejandro Toledo estuvo en carcelería en los Estados Unidos 8 meses y 3 días y estuvo 3 años con arresto domiciliario. Se le cambia la carcelería por arresto domiciliario a partir de la pandemia de la COVID-19. Hasta ahí queda claro. El 23 de abril del año pasado, Alejandro Toledo arriba a Perú y al día de hoy cumple 10 meses más de prisión preventiva. 8 más 10 son 18 meses de prisión preventiva. Se ha cumplido el plazo de la prisión. Alejandro Toledo ya ha estado 18 meses en una cárcel, primero en una cárcel federal de los Estados Unidos y luego en una cárcel nacional en el Perú. Entonces, hoy Alejandro Toledo es víctima de un secuestro judicial porque no tiene plazo vigente de prisión preventiva. Y eso hay que decirlo sin ningún temor, sin temor a equivocarnos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué Pablo Aldea, como abogado defensor, considera que el plazo se ha vencido? Me remito a la norma, al tratado de extradición de los Estados Unidos con el Perú, pero sobre todo al precedente. Alejandro Toledo no ha sido el primer extraditado en el país. Todos los años se extraditan procesados con la misma norma, con las mismas reglas. Y a todos se le computa el plazo de prisión, sumando la detención del país de origen que ordena la extradición y la prisión que se enfrenta en el Perú. Yo te traigo, Carmen, hoy un ejemplo, un solo ejemplo, y quédate con esta resolución, por favor. Es la resolución que ordena la inmediata excarcelación de Martín Belaúnde Locio, un famoso personaje muy mediático en la política nacional, vinculado al gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y a él se le captura en Bolivia. En Bolivia está cerca de 5 meses. Es capturado el 20 de enero del 2015, dice, y fue entregado al Perú el 29 de mayo de 2015. Miren cómo razona la misma corte que hoy ha denegado la libertad de Alejandro Toledo. Por lo que el cómputo de inicio del plazo de la medida de prisión preventiva se dio el 20 de enero del 2015. El cómputo aquí se dio desde que fue aprehendido en La Paz, Bolivia, es decir, se computó todo el tiempo que duró el proceso de extradición. Lo mismo ocurrió para Alberto Fujimori, extraditado de Chile, para Peter Ferrari,
para Pamela Cabanillas y todos los nombres. No se estaría cumpliendo el mismo criterio judicial para Alejandro Toledo, y eso nos queda claro porque también tenemos en nuestras manos el documento que ustedes como defensa técnica han presentado a la Embajada de los Estados Unidos, porque recordemos, fue extraditado a los Estados Unidos, entonces también hay un actor importante, es decir, ya en el ámbito diplomático. Y aquí lo que se le pide a la embajadora, o lo que están diciendo, es que la extradición autorizada por los Estados Unidos en el caso Odebrecht hoy ya generó una situación de ilegalidad, irregularidad e infracción a las garantías del debido proceso, toda vez que el Poder Judicial de la República del Perú se niega a ordenar la inmediata libertad del ciudadano Alejandro Toledo. Pero yo le pregunto en simple, porque de pronto parte de nuestro auditorio nos sigue de cerca la política doméstica de nuestro país, hay que decirlo claramente. ¿Cuál sería el trasfondo? ¿Cuál es su lectura como abogado del por qué el Poder Judicial en casos anteriores, en antecedentes, ha tenido una resolución distinta a lo que le está pasando a Alejandro Toledo? Y me parece que hay un componente político, usted me dirá. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso quiere saber quienes nos están escuchando. Lo que ha ocurrido es que el fiscal del caso, señor Domingo Pérez, fiscal famoso aquí en el país, del equipo de fiscales Lavallato, que es el responsable directo del caso, porque es el que permanentemente, cada 3 o 4 días, asiste a las audiencias del caso Alejandro Toledo. El señor tenía las facultades para pedir la prolongación de la prisión preventiva antes de su vencimiento. Antes del día lunes 19, él ha podido pedir hasta la medianoche del domingo 18 meses más de prisión, que eran suficientes para llegar al momento de la sentencia en el juicio que hoy se viene realizando. No lo ha hecho porque todos somos testigos en este país que hace 2 semanas está viviendo un escándalo dentro del Ministerio Público, y eso 2 semanas por decir menos, porque esta crisis ha comenzado con la crisis de la fiscal de la Nación hace 3 meses. Entonces, la Fiscalía tiene a sus fiscales defendiéndose de un colaborador eficaz que los está tildando a todos de corrupto, a todos de pertenecer a diferentes organizaciones que están supeditadas a intereses distintos, que es al respeto de la ley y la Constitución. Es decir, en resumen, lo que está queriendo decir el abogado, según lo que se puede entender, es que se están preocupando o poniendo el foco en una situación distinta a los propios casos que se están dando como Alejandro Toledo. Ahora, yo le pregunto algo, sinceramente, ¿usted considera una respuesta positiva luego de la carta que se ha mandado a la Embajada de los Estados Unidos? O sea, ¿puede ser ponderante también pues una respuesta a nivel diplomático? Quisiera que me permitas en 10 segundos terminar la idea anterior y complementado con lo que acabas de decir. Domingo Pérez se equivocó. Un error en su trabajo, no ha pedido la prolongación. Y el juez Víctor Zúñiga, en vez de ordenar la excarcelación, le está enmendando la plana, le está lanzando un salvavidas, ¿no? Para que esta crisis del Ministerio Público no estalle. Porque si se liberaba ayer a Alejandro Toledo, la crisis de la Fiscalía ya no daba para más. Y hoy hay un proyecto de ley que busca la reestructuración completa del Ministerio Público. Entonces, esto era la pieza que faltaba en el rompecabezas. La negligencia de uno de los fiscales más famosos de este país, que su mal trabajo está permitiendo la libertad de un expresidente. Entonces, era la gota que iba a derramar el vaso de la crisis de la Fiscalía. ¿Por qué fuimos y nos hemos dirigido a la embajadora del gobierno norteamericano en el Perú? Porque son los Estados Unidos los que han ordenado la extradición de Toledo. ¿Y cuándo ordena un gobierno la extradición? Cuando el Perú va a los Estados Unidos y se compromete ante el gobierno americano someter al extraditado a un proceso justo. Señores norteamericanos, mándenme, extraditen a Toledo, que aquí nadie lo persigue y aquí todos los jueces y los fiscales van a respetar el debido proceso. Más o menos, en línea simple, es lo que el gobierno peruano le dice al gobierno americano. El gobierno americano, convencido de esto y del principio de buena fe, ha ordenado la extradición. Entonces, el gobierno americano hoy tiene un rol subsidiario, de vigilancia, de supervisión. No puede cambiar la decisión del juez Zúñiga, no, pero sí puede verificar si realmente el compromiso que el gobierno peruano dio en el año 2018-19, cuando estaba en trámite la extradición, se está cumpliendo o no. ¿Por qué? Porque hay un segundo pedido de extradición. Por el caso de Coteva, Toledo no ha sido extraditado aún y el juicio está avanzando.
se debe emitir sentencia en los próximos meses. Y si no tiene un pedido de extradición, el juicio de Ecoteva se va a caer. O sea, prácticamente ahora entiendo la estrategia, que ustedes saben muy bien que esta carta en la esfera diplomática no va a haber resolución con respecto a lo que se está siguiendo por el caso Odebrecht, el caso de la carretera interoceánica. Pero debido a este segundo pedido por el caso Ecoteva, sí podría tener un efecto colateral. Y es por ese motivo que se emite la carta, para tener un antecedente también del debido proceso que se le siga al exmandatario. Pero una estrategia que parte ¿de dónde? De la cobardía del juez Zúñiga de no ordenar la excarcelación. Son ellos los que han generado este contexto de ilegalidad. No somos nosotros los que hemos generado esta situación de secuestro judicial del señor Toledo. Lo han hecho las autoridades peruanas y por supuesto que tenemos que comunicar al gobierno americano. Y si esto evita la segunda extradición, pues correcto, porque el gobierno peruano no ofrece condiciones del debido proceso y el respeto a las garantías judiciales. Ahora, permíteme por favor preguntarle ya un tema de fondo. Ya en el escenario legal que se le sigue al exmandatario, al señor Alejandro Toledo, en principio, ¿cómo se encuentra él? ¿Cuál ha sido la última comunicación que ha tenido con él? ¿Y cuál es la proyección que ustedes también tienen en este juicio? Mire, yo conozco de cerca al presidente Toledo porque he sido su abogado en el año 2017 cuando Richard Concepción Carhuancho, el magistrado, ordena la prisión preventiva. He retomado la defensa del señor Toledo hace 6 meses. Soy el abogado constitucional porque el doctor Roberto Su es el abogado en materia penal. Por eso ustedes lo ven en los juicios al doctor Roberto Su. Visito semanalmente al presidente Toledo y le aseguro ante usted y frente a sus cámaras que la salud del presidente Toledo está en un momento crítico. El señor tiene cáncer, tiene problemas cardíacos, se descompensa recurrentemente. Es más, el INPE le niega su derecho a ir a atenderse a una clínica. Estamos hoy 8 meses en un habeas corpus contra el INPE para que el Tribunal Constitucional permita al señor Toledo ir a una clínica. Mire usted lo que están haciendo con Alejandro Toledo. Mientras que el señor Fujimori cada 2 semanas se iba a distraer a la clínica Centenario, al señor Toledo solo permiten que los médicos del hospital público los atiendan. Mire el trato inhumano que vive el señor Toledo y pareciera que todo es un complot para buscar que Alejandro Toledo muera en prisión. Y me parece que esa es la forma más perversa de ver a un ser humano más allá de los colores y de los tintes políticos que podemos tener. Bueno, con esas declaraciones yo llego hasta aquí. Mi nombre es Carmen Alvarado, transmisión en vivo, en directo desde la capital peruana. Ha sido el abogado Pablo Aldea, abogado también del ex mandatario Alejandro Toledo. Nosotros vamos a seguir actualizando la información. Regresamos en cualquier momento.